en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, y en Marcos 16, versículos 15 y 16, encontramos lo que se conoce como la Gran Comisión. Esta Gran Comisión es el mandamiento que Jesús encomendó a sus apóstoles en ese tiempo, poco antes de que ascendiera al cielo, y describe lo que Cristo espera que todos sus seguidores hagamos en su ausencia, en el tiempo que Él retorna. Él espera que hagamos esto, es decir, predicar el Evangelio a todas las personas, hacer discípulos y bautizarlos. La parte central de esta gran comisión la voy a leer en Mateo 28, 19, que dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto significa que todos los cristianos hemos sido enviados como representantes de Cristo. Así lo dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Todos somos sus representantes, para que más personas sean alcanzadas por el Evangelio de la salvación. Este llamamiento o gran comisión es un mandamiento personal que todo cristiano deberíamos cumplir en todo tiempo y en todo lugar que sea posible. Para realizarlo, el seguidor de Cristo no depende de que su iglesia local organice alguna campaña evangelística o que se efectúe algún evento masivo de alcance. El creyente apasionado por Jesucristo es conmovido por el daño que el pecado causa en el ser humano, y así que busca y aprovecha toda ocasión para estar testificando de Cristo, con el fin de llevar a las personas a que se entreguen a Jesucristo y alcancen la salvación, y no dependen de que se organice una campaña, sino que de forma personal, individual, están predicando, están hablando de Cristo, están compartiendo de su fe a todos los demás. Por eso digo que es un llamado personal, individual para cada creyente, y ya depende de cada uno si da cumplimiento o no a esta gran comisión. Podemos identificar que hay algunos incumplimientos en esta llamada Gran Comisión en los que incurren muchos cristianos. Y hay obstáculos por los cuales no cumplen este mandato de Dios. Y es que algunos cristianos no tienen ni el más mínimo interés por dar testimonio de su fe en Cristo. Y esto es una desobediencia, porque el mandato de Jesús es que prediquemos a Cristo. Pero hay personas que no tienen ese interés. Y hacer caso omiso a este mandamiento es pecado, es un pecado de desobediencia. Y hace cuestionable si realmente es una persona salva, si es una persona cristiana, si no tiene interés de hablarle a otros de su fe, de testificar acerca de Cristo. Otro aspecto importante es que los cristianos, cuando tienen este deseo de hablar de Cristo, se enfocan más en solo evangelizar. Pero si recuerdas, en la Gran Comisión dice que hay que hacer discípulos, y casi nadie se ocupa en discipular. Y una de las razones de este, digamos, desequilibrio de solo evangelizar y no darle seguimiento o no discipular al nuevo creyente es por causa de
una falsa doctrina que cree que las personas se salvan si tan solo hacen una oración para confesar a Cristo. Se cree popularmente que si solamente haces lo que se llama la oración de fe, ya eres salvo, sin importar realmente si hay una conversión genuina en el interior de la persona, si hay un arrepentimiento genuino en su interior. Y es que esta es una mala interpretación de la palabra en Romanos 10:10, que dice: porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Entonces, algunos llamados evangelistas se ocupan de que las personas confiesen a Jesucristo. A veces no importan los medios que utilizan para lograrlo para ellos. Dicen que el fin justifica los medios en su entendimiento. Y con que la persona declare que Cristo es el Señor y haga una confesión, ya es salvo. Pero no siempre es así, porque por la palabra de Dios vemos que es necesario que se arrepienta la persona y se convierta y que dé frutos realmente de ese arrepentimiento, de esa conversión, de poner su fe en Cristo, de creer que Él murió en su lugar en la cruz del Calvario. No es solamente una confesión. Claro que una confesión es una evidencia, puede ser una evidencia de lo que hay en el interior, pero el único que puede certificar que realmente la persona se está arrepintiendo, está pidiendo perdón y quiere vivir la vida cristiana y que solamente Él puede ayudarlo, es decir, Dios, el único que puede certificar que eso es genuino es Dios mismo. Y las personas que evangelizan a veces no se preocupan por darle seguimiento a los evangelizados y se olvidan de ellos. Tristemente no todos tienen interés en darle seguimiento a esos nuevos creyentes para asegurarse de que verdaderamente se han arrepentido de sus pecados, de que se han convertido, de que le han entregado su vida a Dios. Y manifiestan, como dije, los frutos espirituales que demuestran que son nuevas criaturas en Cristo. Es un error no dar seguimiento, porque tal vez solamente fue la emoción del momento que la persona confesó, pero realmente no tenía en su interior la convicción. Porque como la Gran Comisión lo dice, hagan discípulos, no solamente prediquen, no solamente evangelicen, hagan discípulos. Y hacer discípulos es más que solo convertirlos o buscar que se conviertan o hacerlos creyentes. Hacer discípulos es necesario para el crecimiento, para la madurez y el fortalecimiento espiritual. De hecho, el discipulado es muy importante porque además de proveer el conocimiento de la vida cristiana al creyente, también puede ser un agente evangelizador. ¿Cuántos no se han convertido durante el discipulado? Por ejemplo, puede ocurrir que alguien se creía cristiano porque hizo su oración de fe y cuando asiste a los estudios de discipulado se da cuenta por medio de las enseñanzas de la Biblia y por medio del Espíritu Santo que le convence, se da cuenta de que en realidad no se había convertido a Cristo. Así el discipulado también puede ser un recurso para evangelizar. Por eso es importante no solamente evangelizar, predicar, si fuera posible, por supuesto, porque a veces son encuentros casuales que ocurren y que le predica uno a Cristo y a lo mejor no lo vuelve a ver nunca más, como sucedió con Felipe y el etíope, ¿verdad? Le predicó, se bautizó y se fue, ya no supo más de él. Bueno, puede suceder eso también en nuestra vida, pero si es posible, es bien importante que podamos dar seguimiento a esa persona que le predicamos de Cristo para asegurarnos de que realmente se ha convertido, de que realmente es una persona salva. Y no solamente por el momento en que hizo la confesión de fe, sino que sus frutos manifiestan y confirman que es un verdadero cristiano. Sin embargo, el descuido, puedo llamarlo así, más notorio que existe en la Gran Comisión,
es el no bautizar a los nuevos creyentes en Cristo. Por las referencias que encontramos en la Biblia con respecto al bautismo, por citarte algunos ejemplos, Hechos 2:41, Hechos 8:12, Hechos 8:36 al 38, el bautismo se realizaba de inmediato una vez que la persona confesaba su fe por Cristo. Es decir, una persona se convertía a Cristo y enseguida se bautizaba en agua. Hoy, tristemente, eso casi ya no se practica. Y entendemos que en cierta forma es difícil porque tal vez no exista la infraestructura cercana y próxima para que el evangelizado de inmediato se bautice. Pero es una práctica que se ha puesto en descuido por los cristianos. Pareciera que se considera que esta responsabilidad de bautizar es exclusiva de los pastores o los ancianos, cuando en realidad, por la lectura que vemos en las epístolas, no mencionan quién debe bautizar. No dice, solo puede bautizar tal persona o tal función en la iglesia. Lo que sí queda claro es el significado del bautismo en agua. Eso sí, la Biblia lo aclara perfectamente, pero no especifica quién debería o quién puede bautizar. Y por algunos pasajes, como 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 al 17, y de hecho por la misma Gran Comisión en Mateo 28, 18 al 20, y por otros pasajes en la Biblia, podemos deducir que el creyente, el verdadero creyente, tiene autoridad para bautizar. De la misma manera que Dios le dio autoridad para evangelizar, y de la misma manera que también Dios le dio autoridad para discipular, para enseñar, para instruir, el discípulo, el creyente, también tiene autoridad para bautizar. Así es que el llamado de Dios en la Gran Comisión es predicar, discipular y bautizar. Y Dios nos llama a que cumplamos con ese mandato. Oremos al Señor. Amado Padre, gracias, Señor, porque tú nos has llamado a tus hijos a ser tus representantes en esta tierra, Señor. Y es el deseo que tú has puesto en nosotros de ir, predicar el Evangelio, hacer discípulos y bautizarlos. Ayúdanos, Señor, para no limitarnos solamente a una de estas áreas, sino que en la medida de las posibilidades que tengamos, hacer el llamamiento, la gran comisión completa en nuestras vidas, Padre. Predicar, discipular y bautizar, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos, Padre. Amén.